¿Qué tal? ¿Cómo andan? Una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad vamos a estar analizando el trabajo de las agroexportadoras en un cordón industrial que verdaderamente nos deja tela para cortar de manera permanente. Lo sucedido en Bunge, lo sucedido casi permanentemente y de manera sistemática con accidentes laborales, la facturación. Por eso hemos decidido invitarlo a Germán Mangione, colega, periodista, no voy a decir de San Lorenzo porque el tipo está por todos lados, pero bueno, de Cooperativa La Brújula, de Comunicación La Brújula. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien. Un avesado, digamos, en esto de analizar, ¿no? el trabajo de las agroexportadoras. No sé si tendrá o estará vinculado a tu lugar en el mundo, ¿no? Que es San Lorenzo. Sí, un poco, ¿no? Tiene que ver con eso, pero después en realidad me parece que hoy pensar las agroexportadoras o el complejo oleaginoso agroexportadores, poder pensar la economía de Santa Fe, del país, digo, uno si le interesa la política, si le interesa la economía y si le interesa tratar de entender la realidad argentina, uno no puede no mirar hacia las barrancas del Paraná. Absolutamente. Barrancas que me decían algunos del 96 a esta parte, es como que aquellos que tenían un terrenito, una casa que daba al río, ¿no? O estaba a una escuadra al río y tiene una enorme empresa que no solamente ha traído consigo contaminaciones de todo tipo, sino que accidentes laborales que lo estamos contando a montones. Pero ¿cómo nace todo esto, digamos? Porque tiene que haber, uno cree, para que funcione de esta manera, hay control, no hay control, la dependencia económica es tan grande que hay muchas veces, o en muchas oportunidades sucede que el Estado mira para otro lado. Sí, yo creo que es importante para pensar cualquier aspecto, incluso aspectos que no son puramente económicos, como puede ser el de los accidentes laborales o el de la contaminación. Hay que encuadrar un poquito de qué es lo que implica hoy ese complejo para la Argentina, digo, ¿no? Estamos hablando de el complejo que genera $1 de cada $2, podríamos decir, de las divisas que entran a la Argentina. Una dependencia absoluta, digamos. En lo monetario una dependencia absoluta, y a la vez en lo fiscal una dependencia absoluta también. Podemos pensar en el fondo sojero, que es el que se reparte entre las provincias, el DREI que cobran todos los municipios, los peajes, bueno, digo, una serie de cuestiones que hacen que esa actividad sea el centro económico de muchas dependencias estatales, ¿no? Digo, y en ese marco uno empieza a pensar los controles y le cuesta pensarlo. Sí, absolutamente. Y después, dimensionado en el mundo, es uno de los centros exportadores y procesadores de cereales más grandes del mundo. Renova, la planta que Vicentín, la empresa del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Paduan, tiene en Timbúes, junto con Oleaginosa Moreno, esta empresa de Glencore, que por ahí uno la tiene más en la cabeza por el cierre de Arzinc, la empresa que compró y cerró Arzinc. Bueno, esa empresa es la procesadora de soja más grande del mundo. Ese es el nivel. ¿El motivo es el modelo agroexportador a donde, digamos, se ha ido un país o se ha inclinado, o tiene que ver justamente en las facilidades que tienen las multinacionales en moverse en ciertos países, ¿no? ¿Se entiende lo que voy? Sí, se entiende. Me parece que se juntan varias cosas. Uno son las condiciones, vamos a decir así, naturales. Claro. Y después están las condiciones políticas y el rol que le han asignado las potencias del mundo a la Argentina. Claro. Esta idea de granero del mundo, que no es para nada una idea nueva, Argentina la conoce desde hace muchísimo tiempo, la conoció a principios del siglo XX con el rol que le otorgaba Inglaterra a la Argentina en torno a exportador de materias primas, comprador de materia procesada o manufacturada. Hoy se repite, no es una historia nueva. Ahora, se dieron condiciones, como vos decías ahí, a partir del 96, mediados de los 90, con la siembra directa, con la soja de Monsanto también, ¿no? genéticamente modificada, exacta. Se dieron una serie de que profundizaron. La mayoría de estas empresas, estamos hablando de 20 empresas, 19 con puerto propio, en un tramo de 70 kilómetros, desde Timbúes a Arroyo Seco. Una concentración de empresas que no se encuentran en casi ningún lado del mundo. Los otros dos grandes polos del mundo exportadores son en Nueva Orleans, en Estados Unidos, y en Santos, en Brasil. Pero así todo, Argentina es el país con mayor perfil exportador, porque además de esa concentración y de esa producción que tiene condiciones naturales, que tiene la pampa gringa, Argentina es el de mayor perfil exportador, porque incluso Estados Unidos y Brasil consume una parte de lo que produce, inclusive de la soja. Argentina exporta casi la totalidad de lo que produce, o sea, está organizado
para afuera. Para afuera. ¿No? Me parece que eso genera una estructura económica, genera una estructura de relaciones. Hasta el otro día veía algunos datos, digo, casi el 70% de la producción se hace en 300 kilómetros alrededor de este puerto, de este complejo. Digo, hasta configuró geográficamente la producción. ¿Por qué? Porque 300 kilómetros más allá ya no es tan rentable, ¿no? Entonces, hasta cómo se produce en Argentina, mirá si dependerá del modelo agroexportador que está configurado en torno al puerto, ¿no? Y estamos hablando del puerto de nuestra zona. De acá se exporta el 80% de todo lo que sale de granos y su producto de Argentina, y el otro 20% de Bahía Blanca. Claro. Eso es, digo, me parece que configura... Sí, tal cual. ¿Hay números? Porque viste que uno por ahí está acostumbrado a esto de buscar o de escudriñar, encontrar números, que algunos hasta es por segundos o por minuto y que verdaderamente desalientan a muchos trabajadores que en un país no encuentran su lugar, ¿no? Sí, sí, en torno a la facturación también me parece que es para pensar por qué es tan importante el modelo o qué representan estas empresas. Claro. Viste que la revista Mercado, una de las revistas de negocio más importantes de la Argentina, una vez por año hace un ranking de las 1000 empresas que más facturan en la Argentina. Sí. Si uno ve el ranking del año pasado, que sería el del 2016, el publicado en 2017, de las 20 principales empresas de la Argentina, de cualquier rubro, digo, la primera es YPF, la segunda Ternium, la metalúrgica, pero de las primeras 20, 7 son agroexportadoras, ¿no? Digo, me parece que eso es una medida de lo que implica esa producción en Argentina. Primero, la empresa que más factura en ese rubro es Cargill. Históricamente, la empresa estadounidense Cargill es la que más factura. Y ahí viene la del problemita, ¿no? Pegadito por ahí. Claro, Costco, claro. ¿no? Y claro. En segundo lugar, digo que ahí en el ranking está más difícil encontrarlo porque claro. Está dividido. Claro. Pero digo, en segundo lugar está el complejo estatal, que no es un detalle, el complejo estatal chino claro. COFCO, que ha ido avanzando en la Argentina, compró en su primer momento Noble, en Timbúes, con puerto propio, y después se quedó con la holandesa Nidera. Digo, si uno suma lo que ha facturado Noble y Nidera en la Argentina, las dos del grupo COFCO, está muy cerquita de lo que ha facturado. Aquí estamos hablando de casi 50.000 millones y con una empresa de pesos. Casi centenario como Cargill, ¿no? Exactamente. Lo que ha avanzado, digo, es lo que se pudo ver durante el kirchnerismo, digo, el avance de el capital chino, no solo en la industria, como es el caso de comprar puertos, sino incluso en la inversión en infraestructura. Es muy gráfico lo que está pasando con algunas inversiones, digo, de ese capital, ¿no? Invierten en los trenes, como es el caso del Belgrano Carga, que se está construyendo con un crédito chino. Invierten en trenes que además nos obligan a comprar el material ferroviario al que pone la plata para el crédito, porque desde las fotos de Randazzo a las fotos de Dietrich festejando las locomotoras que llegan en barco a la Argentina, no hay mucha diferencia y tiene que ver con esa idea. Nada de la reactivación. Me recuerda, digamos, a cómo funciona el nuevo Central Argentino, ¿no? General Deza, digamos, la aceitera, teniendo, digamos, un transporte mucho más económico, personal para Urquía, ¿no? En este caso. Totalmente. Bueno, claro. Esto tiene, el Belgrano Cargas tiene esa característica, inclusive uno, por supuesto, que va a festejar que la infraestructura alivie la infraestructura vial de camiones. Seguro. De los millones de camiones, llegan 2 millones de camiones por año al cordón industrial. Ojalá que sea en tren, pero no es un tren pensado para resolver cuestiones, es un tren para mejorar costos. Entonces, decía, el capital chino pone plata en trenes que además le compramos a China para traer soja a los puertos chinos para venderla al principal comprador, que es China. Un negocio redondo. Un negocio para redondo, China. Para China. Volviendo a vivir en el cordón, ¿cómo es el día a día? Imagino una dependencia laboral, digamos, en lo cotidiano, para llevarlo a otro ejemplo, en Andalgalá, digamos, esta cuestión de la megaminera. Mirá que si se va la megaminera, quedan sin trabajo. Se queda sin trabajo el pueblo porque generalmente es un gran número que ocupa esos puestos. La tendencia es similar, digamos, la dependencia de la agroexportadora en lo laboral y en otras cuestiones, ¿no? Yo creo que es fundamental, uno no puede pensar que no sea así. Estamos hablando de miles y miles de trabajadores, no solo en el rubro aceitero, sino en todos los rubros accesorios. Seguridad, higiene, limpieza, trabajos temporarios, trabajos de manutención. Hay cientos de jóvenes que van recorriendo como trabajadores golondrinas internos. Como en otro momento fue en las cosechas,
dentro de las plantas, siendo de parada en parada de las plantas para trabajar en levantar el cereal, limpiar, eso más todos los trabajadores fijos que hay. La verdad que es importante en la dependencia. Me parece que también muchas veces en torno a la discusión ecológica o la discusión del impacto, como se corre eso del centro, digo, no se tiene en cuenta lo que representa para una gran parte de la población, y no solo del que trabaja ahí, sino de el comercio, digo, todo tiene que ver todo el abastecimiento completo. Pero si no se tiene en cuenta eso, es muy difícil poder pensar cambiar algunas cosas. Digo, si la idea es, seguro, por ejemplo, de arranque, que se vayan las empresas, es muy difícil pensar con el laburante. ¿Cómo levantas eso? Claro. ¿Cómo levantas eso? ¿Cómo sigue funcionando, no? Exacto. Te quería consultar el tema del contexto en el cual se viene dando estos 2 años de gobierno de Cambiemos, esta reforma laboral que se va a estar discutiendo el mes que viene, donde aparentemente habría una importante, digamos, un importante anclaje dentro de lo que es la vieja y querida y tan odiada, ¿no?, flexibilización laboral, ¿no?, y donde las agroexportadoras también jugarían un papel preponderante en esto de este avance sostenido de retiros voluntarios, ¿no?, y tercerizaciones, el ingreso de un privado, un nuevo privado. Pues es que me decían, con respecto a eso, me decían algunos amigos y conocidos que trabajan dentro de las empresas, mucho de lo que se discutió del borrador de la reforma laboral. Que dicen, pasó por la CGT, que se limpió un poquito, bueno. Pero me decían los amigos, no lo vimos nunca. eso ya está funcionando. Digo, en las exportadoras, claro, digo, el banco de horas, cuestiones por el estilo, ya viene funcionando. Se flexibiliza desde el ajuste, digamos, de ahí empieza a flexibilizarse, claro, el trabajador. No, si pero me parece que han tomado mucho, digo, inclusive en esto que vos decís del contexto, en los 2 años de gobierno de Cambiemos, el rol que ha tenido la Cámara Aceitera y la Cámara de Exportadores, en la voz de Alberto Paduan, el presidente de la Bolsa de Comercio, con respecto a la política de Santa Fe y del gobierno nacional, ha sido clave. Yo creo que si uno quiere entender mucho de los planes del macrismo, hay que escuchar qué es lo que dice Paduan, porque hay cosas que se han trasladado directamente. Digo, cuando uno piensa en el poder real de la provincia y del país, hay que mirar hacia las exportadoras, porque muchas de las medidas que se toman tienen que ver con pedidos concretos de ese sector económico de la Argentina. Y en ese marco, lo de los laburantes es un problema clave. Digo, Alberto Paduan es el principal vocero, por ejemplo, de que Santa Fe se adhiera a la ley, a los cambios en la ley de riesgo de trabajo. Estos cambios que se dieron a principios de 2017, enero de 2017, con un decreto, que lo que hacen es dificultar la llegada a juicio, claro, de los accidentes laborales. Tal cual. Uno lo lee a Paduan y dice, Paduan en esto de la industria del juicio, ¿no?, esa barbaridad, ¿no?, que se... Santa Fe es la industria del juicio, claro, dice. Claro. Uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿es la industria del juicio o habría que hacerle juicio a la industria? Tal cual. Por la seguridad. Digo, porque a la vez Santa Fe está en el top 5 del ranking de accidentes laborales, y el sector agroindustrial está a la cabeza. A la cabeza. ¿No? Entonces digo, pero para pensar muchas de estas modificaciones me parece que está bueno empezar a pensar en el poder real, que a veces es interesante para poder separar la paja del trigo y estas peleas que a veces uno ve entre facciones políticas que parecen ser para la tribuna, porque en esto acuerdan, digo, ¿no? En esto, digo, lo de Miguel Lifchit, en esto en particular, lo del gobierno de Miguel Lifchit con el gobierno de Mauricio Macri, en el torno a la política con las agroexportadoras, tiene muchísimas más coincidencias que diferencias, ¿no? Incluso le diría, en muchas de las políticas del gobierno anterior a nivel nacional del kirchnerismo con el gobierno actual en torno a las exportadoras, tiene mucho más coincidencias que diferencias. Me parece que es hora de mirar no solo como un factor económico, sino como un factor político a las exportadoras. Por último, Germán, el tema de los accidentes que van de la mano de todo lo que venimos planteando, lo que venís analizando desde el arranque. ¿Crees que flexibilizando aún más esto se va a terminar empoderando, el tema de los siniestros, las muertes obreras, que encima, o para colmo de males, generalmente se las llevan los sectores menos pudientes, ¿no?, porque son tercerizados, pibes que cobran muy poco dinero? ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Se trabaja sobre un volcán en permanente erupción? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que da, inclusive con esto que comentabas al comienzo de la nota de ayer, el incendio de la parte de Bunge. Claro. Donde las viviendas están cruzando la calle. Cruzando la calle. Donde vemos que conviven con la lluvia de cascarilla, el speller de soja, es tremendo. El polvillo. El polvillo, sí, tal cual. Pero además, la misma salud de los laburantes. Yo creo que es muy complicado el sistema de control
también es relativo. Recordemos que venimos del año pasado un control del Ministerio de Trabajo de la provincia, en donde de los 13 complejos, de las 13 grandes empresas de la zona, 6 fueron suspendidas, porque había fallas eléctricas, porque había fallas de temperatura, porque había fallas de seguridad y higiene. De lo que vos decís de las contratistas, de 25 contratistas que trabajan en todo el complejo, 13 tuvieron sanciones. Digo, estamos hablando de un nivel altísimo de fallas. Y eso en un control que se hizo, vaya a saber uno por qué, después de mucho tiempo, en general. Ahora, ¿qué pasa todos los días? ¿Qué pasa en los complejos todos los días? Uno habla con los laburantes y dice, bueno, nosotros ya sabíamos. Nosotros, por ejemplo, decía el mismo Pablo Reguera, representante del sindicato de aceiteros, había focos ígneos, estaba incendiado. Claro, se estaba controlando como se podía. COFCO desde hace meses. Sí, claro. No, digo, sobre eso se labura. Denuncia sobre un puente, esto llevó a otro lado, ¿no? Otra industria. Denuncia sobre un puente de grúa que no funciona bien y que cuando se viene, por ejemplo, un bogue, que es la parte que traslada la locomotora, y sabíamos que podía pasar. Te lo dice el laburante, no sé dónde está el encargado de seguridad. Y ahora uno se pregunta por qué el laburante labura sobre ese volcán. Bueno, una parte tiene que ver con la precarización que vos planteás. Sí, tal cual. Para mí el ejemplo la que me marcó... de un sistema que funciona el así. ejemplo que me marcó tiene que ver con alguien inclusive que conocía muchísimo porque tenía relación de muy chico yo, que es Ramiro Burgueño, un chico de 23 años que muere en Vicentín en 2007, si no mal no recuerdo, 2006, 2007. Y creo lo de Ramiro es paradigmático. Muere ahogado en un silo en Vicentín, ¿no? La empresa de Paduán, el hombre que habla de los de los juicios. El consejero. El consejero. Sí. Pero digo, cuando cuentan los familiares, cuando cuentan los amigos, me parece que es muy claro para entender cómo funciona, porque Ramiro hacía 3 meses que estaba trabajando en Vicentín. Era nuevo, estaba contratado. Cuando lo mandan a hacer ese trabajo a otros trabajadores de más tiempo, ya en planta, dicen, no, yo eso no... Ahí no me voy a meter. Sin la seguridad no me voy a meter. Bueno, Ramiro, que quería mantener su trabajo, que era un padre joven de familia, ¿no? Sí, una constante, digamos, lo que sea permanentemente. Fue igual. Y ahí terminó su vida. Digo, eso uno lo puede encontrar en muchísimos lugares. Y los accidentes muchas veces tienen que ver con eso. Por eso esa idea de que la precarización también es el motor que muchas veces termina con la vida de los laburantes, ¿no? Y una discusión constante en todo el cordón aeroportuario, que además no es que no tiene, y en esto también me remito a la gran lucha que llevaron los padres de Ramiro, que decían, bueno, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, la soga que no tenía Ramiro? No digo porque hay que ponerle números concretos. Absolutamente, porque, se manejan con números, claro. Una empresa que factura 50.000 millones, 48.000 millones de pesos por año, por ejemplo, como COFCO. ¿Cuánto cuesta la mascarilla? ¿Cuánto cuesta? Después podemos discutir, digo, a veces no alcanza solo con los materiales, porque si no hay un control, si no hay un control del sindicato, si no hay un control de los comités mixtos, es muy difícil que después eso funcione. Seguro. Pero digo, la verdad que preocupa el nivel de cinismo en ese sentido, y que a veces se discute solamente cuando llega a una muerte. Absolutamente. ¿No? Pero accidentes... Sí, por ahí discutirlo antes rápidamente suele encasillarse, ¿no? Claro. Al periodismo que investiga o que denuncia, lo empiezan a perseguir ideológicamente, ¿no? Siempre está eso. Sí, o el trabajador que alza la voz y dice, viene a traer problemas acá adentro. Exacto. Y después le cuesta mucho, les digo, en este marco, que es casi el único sostén de trabajo de la zona, tal cual. Donde labura. Si digo, un detalle con el periodismo. También influye el nivel de capital que maneja, también influye en el periodismo, ¿no? Absolutamente. Para muchos medios de la región es una fuente inagotable de recursos, la pauta publicitaria que pueden brindar empresas como esta. Entonces, la verdad que yo creo que si uno hace una encuesta en la calle en Rosario, poca gente en Rosario conoce el funcionamiento de estas empresas, que son todo lo que dijimos al comienzo, el centro neurálgico. Exactamente. Pero creo que son empresas que trabajan inclusive sobre el periodismo para que eso quede a espaldas, para que no se conozca. Y lo conocemos lamentablemente cada cierto tiempo y por un breve lapso cuando pierde la vida un laburante. Gracias por esta quijotada. Siempre hablar de estos monstruos, uno se siente un poquito batallando contra molinos de viento, pero es bueno haber analizado, era la idea. Gracias, Germán. Gracias por la invitación. Germán Mangione con nosotros.